Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer jugo de tomate de árbol. Acá tengo todo preparado para hacer un rico jugo de tomate de árbol, o también conocido como chilto, tomate de palo, sacha tomate, tomate andino, cuyo nombre científico es Solanum betaceum. Al finalizar este video les voy a dejar uno que preparé hace poquito, donde les mostraba las propiedades y beneficios para la salud del tomate de árbol. Sobre todo el tomarse un vaso de jugo de esta excelente fruta, todos los beneficios que tiene para el organismo. Bueno, ahora les paso a contar qué necesitamos para hacer este jugo. En este jarro tenemos 1 litro de agua, 4 tomatitos de árbol y azúcar que le vamos a poner a gusto. Bueno, comenzamos con el preparado. Lo primero que vamos a hacer es pelar estos 4 tomatitos de árbol. Listo, acá como verán están los frutos de tomate de árbol pelados. Ahora lo que vamos a hacer es con una tablita agarrarlos y cortarlos en cuartos. En 4 cuartos. Bueno, ahí vamos a hacer con cada uno de los frutos lo mismo y continuamos. Listo, ya tenemos todos los frutos cortados. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la procesadora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar todos los frutitos que teníamos cortado del tomate de árbol en una licuadora o procesadora. Agregamos todos los frutitos cortados y el litro de agua. Todo el agua dentro de la licuadora. Tapamos y le damos manija a la licuadora. Le damos así hasta que quede bien procesado. Ahora seguimos. Listo, como verán ya está procesado el tomate de árbol. Ahora lo único que resta es colarlo. Y para eso voy a utilizar este tipo de colador que me gusta, porque el anterior que tenía no permitía que pasara la pulpa. No pasaban las semillas, pero tampoco la pulpa. En cambio con este no pasan las semillas y sí la pulpa. Así que ahora lo único que resta es colarlo, endulzarlo y servir. Y a disfrutar. Ya está el juguito de tomate de árbol. Miren cómo quedó, espectacular. Ya lo endulcé, como para mi gusto, no mucho azúcar. Y bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a probarlo. Porque este que está acá, este muchacho, lo están mirando con cariño. Así que no voy a dejar que me lo tome. Lo voy a tomar yo. Bueno, llegó el momento que estaba esperando. El de tomarme el jugo de tomate de árbol. Chilto o tomate de palo. Bueno, varios nombres que tiene populares. Este rico fruto andino. Y versátil fruto. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento. Mmm. Espectacular. Recuerdo que la primera vez que lo hice no me salió tan rico, pero me pasaron la recetita esta al estilo que lo hacen en Venezuela y en otros países y muy rico quedó. Está bien de azúcar porque no le puse mucha y quedó perfecto, muy bien. Esta vez me quedó espectacular. No, la primera vez que lo hice no tenía cancha y en algo le erré y no me gustó como esta vez. Tiene el sabor de tomate de árbol, pero como si estuviera mezclado con durazno. Quedó una mezcla entre tomate de árbol y durazno. Muy rico. Espectacular el sabor. Ahora lo voy a seguir tomando y luego les cuento algo que averigüé hace poquito sobre esta fruta. Mm, espectacular quedó. Riquísimo. Miren, para el que asocia con el tomate, que lo ha probado, y asocia con el tomate tradicional, al tomate de árbol, acá en este preparado quedó una mezcla entre el tomatito, pero con durazno. Interesante, muy muy rico. Bueno, lo que averigué hace poquito que me lo contó una amiga venezolana es que allá, bueno, este lo utilizan muchísimo. Allá lo llaman tomate de palo, al que nosotros llamamos chilto o tomate de árbol. Y allá lo utilizan mucho, mucho, mucho. Lo venden en negocios, todo. Y lo preparan así en forma de jugos porque es refrescante. Hace tanto calor allá que esto es un refresco. Ideal para hacer un preparado así, ¿no? Y le ponen seguramente cubito o algo de eso y lo hacen más frío. Bueno, allá lo consumen tanto
está en los negocios y eso, y es algo de costumbre consumirlo, que cuando hay algún problema tipo anémico, de anemia, o algún problema con la sangre, que un accidente, que pierden sangre y eso, recomiendan los médicos consumir esta fruta y levanta enseguida el tema de la sangre. Así que es importantísimo. Yo al finalizar ya el video, ya ahora me despido con saludándolos. Les voy a dejar y va a aparecer acá. No, acá. Acá les voy a dejar el link del video de las propiedades que tiene esta fruta, pero sobre todo especialmente el jugo que me tomé, el vasito de jugo diario, las cosas que hace. Se los voy a dejar acá. Así que ahora me voy a despedir. Los dejo con eso y espero que les haya gustado el juguito de tomate de árbol. Ahora voy a seguir tomando. Tengo un poquito más. Hice 1 litro. Bueno, mi nombre es Pablo Rodillo. Nos encontraremos en la próxima con alguna rareza, algunas de mis locuras. Y bueno, nos vemos en las redes sociales, Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.